Buenas tardes, estimadas docentes y compañeras. Me presento. Mi nombre es Alexandra Elizabeth Zavala Vinuesa, estudiante de la maestría en investigación en educación. A continuación voy a presentarles mi trabajo de titulación y quien en este proceso me acompaña como guía la doctora Margot Iliarte Solano. Bueno, principalmente tenemos el tema de investigación, que es la integración del contexto educativo rural en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Ángel Noguera Villarreal. Como pregunta de investigación tenemos que cómo influye la integración del contexto educativo rural en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Ángel Noguera Villarreal. La problemática que existe en nuestra investigación es lo siguiente, que se evidencian limitaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a los factores propios del entorno rural, tales como el acceso limitado a recursos tecnológicos, infraestructura deficiente, escasa formación continua del personal docente y las condiciones socioeconómicas adversas de los estudiantes. También aquí influye lo que también se puede decir la ubicación geográfica tanto para los docentes como para los estudiantes, el apoyo de las autoridades y como los padres para que existan sus niños o jóvenes a una institución educativa. Estas condiciones dificultan la implementación de metodologías activas, la motivación estudiantil y el rendimiento académico, generando brechas con respecto a instituciones en contextos urbanos. Como bien sabemos, en la actualidad la educación ha evolucionado tanto en herramientas digitales, los docentes se han capacitado, hay formación continua, hay apoyo de infraestructura, autoridades y los padres apoyan a los hijos en lo que es en contextos urbanos, una realidad distinta a la educación rural. Continuamos y tenemos los objetivos. El objetivo general es determinar la influencia de la integración del contextos educativos rurales en los procesos de enseñanza-aprendizaje del bachillerato. Los objetivos específicos tenemos el primero, que es caracterizar la importancia de integrar el contexto educativo rural en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El segundo es identificar las estrategias que los docentes emplean para integrar el contexto educativo rural en los procesos de enseñanza. Y finalmente, el tercer eh, em, objetivo específico es proponer principios pedagógicos para integrar el contexto educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje como medio de generación de aprendizajes significativos. Continuamos y tenemos el primer capítulo, que es el marco teórico, en el cual se dividió en distintos bloques para la investigación. Y tenemos primero el contexto educativo rural, una fuente de riqueza pedagógica en el cual hemos investigado y los siguientes autores han aportado a mi investigación. Tenemos primero a Vargas, que nos dice que las comunidades rurales son verdaderos tesoros de conocimiento, donde la cultura, costumbres y los saberes ancestrales se transmiten de generación en generación, que quiere decir que más allá de pizarras o libros, los estudiantes, los niños, los jóvenes deben integrar a la práctica estudiantil diaria como saberes ancestrales, historias de sus abuelos, de sus padres, de nuestros ancestros. Ya. Rosado 2023 nos dice que el aprendizaje en el entorno rural se enriquece con la experiencia directa, la relación con la naturaleza y la participación en actividades comunitarias que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y comprender el mundo de manera más integral. También tenemos a Guardia 2021, que argumenta que fortalecer la identidad cultural dentro del sistema educativo impacta positivamente la autoestima, la percepción de la autoeficacia de los estudiantes y se motivan más cuando los contenidos educativos están vinculados con su realidad cotidiana. Vamos a nuestro segundo bloque, que es los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto rural, aprovechando el entorno para generar aprendizajes significativos, en el cual tenemos los siguientes autores que argumentan la investigación, como Meléndez 2021, que nos plantea
que la educación debe partir de la realidad del estudiante y construir conocimientos desde su experiencia cotidiana. En este sentido, la escuela rural tiene un potencial enorme, ya que los niños crecen en un ambiente rico en saberes locales, tradiciones, culturas, lo que son de nuestros ancestros, que pueden integrarse a la enseñanza diaria. También tenemos Rodríguez, quien enfatiza la importancia de la pedagogía activa y el aprendizaje basado en la experimentación. Su enfoque resalta la necesidad de que los niños sean protagonistas de su proceso educativo, investigando y descubriendo a partir de su entorno. Continuamos y tenemos el último bloque que nos da las experiencias educativas exitosas en contextos rurales. Los siguientes autores argumentan, como Rivadeneira y Fernández 2014, que proponen la necesidad de un currículo flexible y conceptualizado, argumentando que los programas educativos deben adaptarse a las realidades locales y no imponerse de manera uniforme. Martínez 2022 destaca la importancia del conocimiento pedagógico del contenido, es decir, la capacidad del docente para transformar el saber disciplinar en formas comprensibles y significativas para los estudiantes. Bueno, continuamos y aquí tenemos la metodología en la cual se aplicó en nuestra investigación y como principal tenemos el enfoque. En la presente investigación se aplicó un enfoque cuantitativo que utiliza la recolección para probar hipótesis de datos con base a la medición numérica y análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de comportamiento y probar teorías, como lo dice Hernández Fernández 2014. Nuestro paradigma es hermenéutico, ya que posibilita interpretar y comprender los significados que atribuyen los actores educativos a sus propias experiencias, y nuestro tipo de investigación o alcance es exploratorio descriptivo. Exploratoria porque permitió reconocer y estudiar las particulares del medio rural, y descriptivo, pues se ocupó de especificar las visiones, experiencias e instrumentos pedagógicos que los docentes llevaron a cabo en el ámbito rural. Nuestra técnica fue una encuesta semiestructurada diseñada para profundizar las percepciones individuales de los docentes en contextos educativos rurales. Así como aquí se realizó una encuesta mediante la herramienta de Google Forms, que primero tuvo un proceso de validación de expertos. Y nuestro instrumento fue un cuestionario de preguntas cerradas orientadas a la exploración de lo que es la percepción del contexto rural y la influencia del aprendizaje significativo, explorando dimensiones como las características del contexto rural. Tenemos a nuestra población y muestra que fue una población constituida por 20 docentes de la Unidad Educativa Ángel Noguera Villarreal, específicamente los que imparten en el área de Bachillerato General Unificado. Ya, y aquí esta muestra se justificó con la selección de este grupo de docentes por su conocimiento directo del contexto rural educativo, la experiencia en la puesta en práctica de estrategias pedagógicas adecuadas al entorno. Ya. Nosotros también tenemos aquí en la metodología el análisis de datos, que es un procedimiento que se realizó mediante fases. Primero, la fase de validación de expertos, lo que es ingreso a la institución, al igual que la implementación del cuestionario a la encuesta a los 20 docentes, y finalmente el análisis de datos que se realizó mediante la matriz de Excel por secciones y por bloques para luego realizar nosotros los datos sociodemográficos. Se hizo con gráficas y las preguntas se hizo mediante tablas de frecuencias. Bueno, aquí tenemos un dato importante que se puede decir, que en datos sociodemográficos tenemos el sexo, tanto para ver la diferencia que existe de quienes interactúan más en una educación rural, tanto hombres como mujeres, y como pueden ver en la distribución por sexo, la misma evidencia una clara predominancia masculina en la educación rural, presentándose así con 15 docentes, que es el 75%, frente a 5 docentes mujeres, que es el 25%. Esta proporción de 3 a 1 contrasta claramente con la cifra nacional en que la docencia hay una mayor participación de las mujeres. La alta concentración masculina en la educación rural
en contextos rurales puede explicarse por la movilidad geográfica, por las condiciones laborables propias del entorno rural y por patrones culturales que privilegian la presencia masculina en comunidades rurales aisladas. Bueno, aquí tenemos una de las preguntas importantes que se realizó mediante la tabla de frecuencias. Aquí se pretende analizar durante el contexto rural en clases con qué frecuencia aplica metodologías activas. Y como resultados tenemos que revelan una aplicación consistentemente alta de las metodologías activas en el aula, las metodologías activas participativas que promueven un aprendizaje significativo y contribuye al conocimiento a partir de experiencias vivenciales. Son las más frecuentes, implementadas un 90%, la generación de aprendizajes significativos es del 80% y la motivación a través de actividades conceptualizadas es del 85%. La integración de los contenidos de la escuela y los saberes locales en la presente investigación tiene un porcentaje más bajo, con un 70%, lo que apuntaría a una cierta dificultad para articular curricularmente los saberes tradicionales con los saberes académicos formales. También tenemos un bloque que es para planificar sus clases en contextos rurales. Aquí los datos demuestran que en los contextos rurales existe una alta práctica de adaptación curricular, pues todas las variables han tenido respuestas de implementación de valores superiores al 80%. La vinculación de contenidos con problemáticas del medio rural se muestra con el mayor nivel con un 85% de aplicación constante, seguido por la incorporación de ejemplos cotidianos que han llevado al 90%. El 80% se alcanzado tanto cuando relacionamos los contenidos con referencias del entorno como cuando damos respuesta a las necesidades globales o locales. El hecho de que no haya respuestas nunca revela un reconocimiento de que la conceptualización del currículo es necesaria. Ya, finalmente voy a dar una pequeña recomendación que para lograr integrar en los contextos educativos rurales se deben adaptar los contenidos escolares a la realidad local, utilizando ejemplos, recursos del entorno. Es clave vincular a la comunidad en el proceso educativo, valorar saberes ancestrales y promover proyectos relacionados con la vida rural. También se debe incentivar el uso de materiales disponibles y estrategias pedagógicas activas. En este enfoque permite a los estudiantes conectar lo aprendido con su realidad, desarrollando competencias útiles para su vida personal y su comunidad en un entorno rural. Las conclusiones tenemos que la investigación llevada a cabo que integra el contexto educativo rural en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ángel Noguera Villarreal demostró que los docentes mostraron una clara inclinación a emplear estrategias pedagógicas conceptualizadas, priorizando la construcción de competencias prácticas y la vinculación de la práctica educativa con el entorno local. El 100% de la participación de la comunidad educativa es una muestra de un alto nivel de compromiso profesional con la reflexión y la mejora educativa. Eso es todo lo que les puedo explicar, estimados docentes y compañeras. Muchas gracias. Buenas tardes.